Muy buenas noches, estimados estudiantes de prácticas profesionales de la Universidad de Magdalena. Reciban todos ustedes la más calurosa bienvenida a este primer encuentro virtual relacionado con la inducción y socialización del proceso de prácticas profesionales. Le doy la más calurosa bienvenida a Juana Mendoza Ripoll y a Marisol Picalúa. ¿Cómo están ustedes, estimados estudiantes? ¿Cómo les ha ido? ¿Sí me escucha Juana, Marisol? Sí, profe, lo estamos escuchando. Ok, muchas gracias. Bueno, de antemano, como les comentaba, darle a ustedes, como pueden observar en la parte superior, este primer encuentro virtual relacionado con la inducción y socialización del proceso de prácticas profesionales. Agradecerles para que puedan tener el micrófono silenciado, para que no me haga feedback, le agradezco. Ok, muchas gracias. Bueno, les comentaba que les doy a todos las más gloriosas bienvenidas en nombre de la Universidad del Magdalena, en nombre de la Dirección de Prácticas Profesionales, a este primer encuentro virtual relacionado con la inducción y socialización del proceso de prácticas profesionales. Ya como ustedes sabrán, pues mi nombre es Leonel Moscote Díaz, yo soy el docente, el tutor que le va a hacer a ustedes el acompañamiento en este proceso de práctica que ya algunos ya iniciaron y hay otros que están en proceso de legalización. Más sin embargo, a partir de hoy, pues obviamente ya ustedes inician de manera satisfactoria este proceso y así ya se puedan ustedes orientar qué es lo que realmente debe realizar desde el principio en el desarrollo y al final de el proceso de práctica profesional. Entonces, simplemente para iniciar este proceso, pues básicamente vamos a hacer una pequeña presentación donde los voy a conocer a ustedes, y pues así obviamente rompo el hielo para que ustedes también me conozcan a mí, es decir, para que ustedes conozcan al docente que les va a hacer a ustedes ese acompañamiento, que simplemente voy a ser un guía, voy a ser esa persona que los va a estar a ustedes acompañando. Algunos tienen el proceso de prácticas por 6 meses, otros tienen por 4 meses, entonces pues para mí es un placer hacer a ustedes este acompañamiento. Entonces hago una breve presentación y así sucesivamente lo escucho a todos ustedes. Pues mi nombre es Leonel Moscote Díaz. Yo actualmente vengo trabajando con la Universidad del Magdalena como docente, un promedio de hace 10 años. Paralelamente también soy instructor de escena. Tengo una experiencia casi de 16 años como docente y obviamente es un placer hacerles a ustedes este acompañamiento. Soy administrador de empresas de la Universidad del Magdalena, tengo un posgrado en docencia universitaria y ya he venido desempeñando este cargo como tutor de práctica por muchos años. Entonces, simplemente, ¿qué les pido? Que ustedes puedan cumplir de manera satisfactoria, pues básicamente con ciertos requerimientos que no son difíciles, pero sí se requiere que lo hagan de manera ordenada. ¿Para qué? Para que al final ustedes puedan lograr ese objetivo como culminar su proceso de práctica de manera satisfactoria. Tengo como residente aquí en Santa Marta hace más o menos un promedio de 20 años. Yo soy de una zona, digamos, soy provinciano, soy cerca de una población llamada Margarita Bolívar, pero en Santa Marta tengo residente casi 20 años. Entonces, como les decía, pues básicamente voy a ser un guía, voy a ser un facilitador, no quiero que miren al docente como ese docente dictatorial, no, simplemente después que ustedes me cumplan no hay ningún inconveniente. Entonces, a todos ustedes, los aprendidos estudiantes que se encuentran en sala, como Juana Mendoza Ripoll, Marisol Picalúa, Nelson Guzmán y Daniela García, a todos ustedes les doy la más calurosa bienvenida a este proceso de inducción y socialización de la correspondiente al proceso de prácticas profesionales. Me disculpan, estoy un poco difónico, pues he venido realizando varias clases y casualmente tengo un poco de difonía. Entonces, así como yo hice la breve presentación, entonces ahora simplemente lo escucho a todos ustedes. Básicamente, ¿en qué consiste la presentación? Pues básicamente la presentación es nombre completo, es decir, se dedican actualmente, pues yo sé que muchos están haciendo sus prácticas, pero paralelamente también ejercen otras funciones, a dónde residen, cuál es su hobby, a qué se dedican actualmente. Entonces, este es como un preámbulo o como un abreboca. Lo otro es cómo van ustedes en el proceso de práctica, es decir,
que ustedes me relacionen aspectos positivos, aspectos negativos, experiencias significativas y algunos inconvenientes que de pronto algunos de ustedes ha podido presentar. Entonces, básicamente, les doy la palabra de manera voluntaria a todos ustedes. Entonces, simplemente la metodología es activo el micrófono y con muchísimo gusto yo les doy la respectiva para que ustedes hagan la presentación. Entonces, los escucho, estimados estudiantes. Buenas noches, profe. Buenas noches, Juana. ¿Te Profe, pues escuchamos? bueno, tengo un poquito de ruido porque estoy saliendo apenas de la oficina, pero mi nombre, Juana María Mendoza Ripoll, tengo 23 años, casada, estoy haciendo las prácticas en una empresa pública de aquí de Santa Marta, de servicios públicos. Eh, con respecto a las de pronto las experiencias que he llevado, ya llevo un mes, ha sido muy satisfactoria con respecto a que me tocó un clima laboral muy bueno. El, los compañeros que me tocaron, mi tutor y todo, ha sido me han dado en este poco tiempo una gran enseñanza y pues han sido muy humanos conmigo y me han acogido bastante. Ok, Juana, muchísimas gracias. Bienvenida al proceso, Juana María Mendoza Ripoll. Muchas gracias, Juana. Bueno, ¿alguien más? Buenas noches, profe. Buenas noches, Angie. Le damos la... Profesor, Sí, la escucho, Angie. gracias. Pues apenas estoy entrando porque también estaba saliendo de la oficina, entonces también tengo como un poco de ruido. Pero bueno, mi nombre es Angie Pamplona, pues yo le había comentado, trabajo en Bancolombia, voy a cumplir 7 años, entonces pues estoy en ese proceso de validar las prácticas. Ok, Angie. Angelice Pamplona Galeano. Bienvenida, Angie. Listo, gracias, profe. Ok. ¿Alguien más? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Nelson. Mi nombre es Nelson Guzmán. Bueno, pues yo también tengo de pronto un poquitico de ruido. Voy en un carro, en el tráfico. Y bueno, pues yo estoy haciendo las prácticas en una microempresa de ingeniería, redes eléctricas y telecomunicaciones. Básicamente es una empresa en crecimiento. Me ha gustado porque básicamente entro yo, eh, digamos, a implementar esos temas administrativos a la empresa, a organizar ciertas cosas que no tenían, básicamente, pues, como que a darle esa mejora y ese seguimiento y esa organización como tal. Y de verdad, pues, por eso me motivé a trabajar acá. Y bueno, pues, Ok, Nelson, muchas gracias, Nelson. David Guzmán Hernández. Sí, hay algunos que se le escucha entrecortado. No sé si los demás compañeros también, los demás estudiantes lo escuchan así. Pero bueno, ahí más o menos se logra captar un poco el mensaje. Bienvenido, Nelson. muchas gracias. Ok, le damos la palabra a los siguientes estudiantes que no han intervenido. Bueno, profe, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Marisol Picalúa, tengo 30 años, actualmente pues me encuentro haciendo las prácticas en Positiva, compañía de seguros. Ya estoy desde el 8 de agosto que empecé inducción y pues muy contenta, la verdad, por el lugar en donde entré a hacer las prácticas. El clima laboral es excelente, aparte de que pues mi tutor empresarial es una persona que tiene mucho conocimiento y cada día pues aprende mucho, ¿cierto? De todo lo que sabe. La verdad es una excelente empresa y pues como su nombre lo dice, una compañía de seguros, pues se preocupa por todo lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces es muy interesante, la verdad, aprender todos esos procesos que ellos llevan pues a cabo en el ámbito laboral. Ok, Marisol, muchísimas gracias, Marisol Picalúa Navarro. Bienvenida, Marisol. Y le damos la última palabra, creo que Gisela Daniela García Díaz, que es la única que falta por Hola, profe. presentarse. Gracias. ¿La Hola, escuchamos, profe. Daniela? Sí, ¿Me escuchan? sí, claro que sí, Daniela. Buenas noches a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Gisela Daniela García Daza. Tengo 23 años.
Actualmente pues también estoy haciendo las prácticas de casualidad en la misma empresa de Mari, en Positiva. Eh, es una aseguradora, pues como me siento también empecé el mismo día, el 8 de agosto, pues nos empezamos como tal inducción. Con respecto a mi experiencia, considero que es una muy buena empresa, bueno, lo que he conocido y el ambiente laboral me ha gustado muchísimo, tanto como jerarquías y de cuestión, entonces considero que voy a aprender muchísimo porque como tal no tenía nada de conocimiento como tal de la empresa ni nada, pero ahí pues, entonces es todo. Ok, Isela, Daniela García Díaz parece que tiene problemas de conexión. Listo, entonces ya haciendo la breve presentación de cada uno de ustedes, pues obviamente para abrir, digamos, hacer el abreboca y así conocerlo un poquito más, pues obviamente yo sé que hay una radiografía en el acta de legalización donde ya más o menos tengo el perfil de cada uno de ustedes. Antes de iniciar, quiero preguntarles, vamos a hacer un sondeo previo. ¿Ustedes me pueden escuchar correctamente y si pueden visualizar la diapositiva al 100%, sí o no? Perfectamente, profe. Sí, Ok, señor. ok, listo. Bueno, ya una vez habiendo la presentación tanto del tutor como los practicantes, pues básicamente, como les decía inicialmente, ¿qué vamos a realizar? En el caso mío, yo les voy a dar una inducción y socialización sobre el proceso de práctica. El proceso de práctica se divide en tres pasos. El inicio, el desarrollo y la parte final son muy fundamentales. ¿Por qué? Porque obviamente a veces iniciamos. Juana tiene la manito alzada. Hay una pregunta, Juana. Profe, solo una duda Dígame. por, por cualquier de pronto intermitencia por la que usted está también mencionando. Eh, ¿La clase va grabada o no? No es esencial. Sí, efectivamente a ustedes les va a quedar como insumo esta grabación, pero es importante que obviamente participen del proceso, si en lo posible de manera general, excepto de algunas cosas que de pronto por cuestiones de conectividad no puedan ustedes escuchar, pero yo les suministro la grabación, pero al final yo voy a tomar lista de asistencia, entonces es importante que ustedes participen del proceso de esta inducción desde el principio a fin. ¿Ok, Juana? No, sí, claro, obvio. Es como para más adelante cualquier información que se nos haya escapado o tengamos alguna duda más adelante durante el proceso, pues uno tener Ok, esas bases ahí. no, no se preocupen. De todas maneras, casualmente los solicito a ustedes para que ustedes den el aval si realmente consideran que esta sesión en línea se grabe. Entonces, simplemente, ¿cuál va a ser el ejercicio? Que ustedes alcen la mano, simplemente alzan la manito, dando, pues obviamente, el aval, que ustedes están de acuerdo con que esto se grabe. De lo contrario, pues básicamente no se comparte el enlace, simplemente hacemos el ejercicio a aquellos estudiantes que quieran que esta grabación o esta conferencia web sea grabada. Solamente Juana. Ok, en el caso de Marisol y Daniela, Dígame, profe. les hice la pregunta si ustedes consideran o dan el aval para que esta conferencia web sea grabada y posteriormente les comparto el enlace de grabación. Claro, sí, señor. Eso es importante para uno tener ahí, como cuando, como dijo la compañera, por si acaso más adelante tienen alguna duda o algo que usted dijo, pues es importante tener eso guardado. Ok, entonces básicamente alzamos la manito y autorizamos la grabación, ¿ok? Ok, Marisol, muchas gracias. Y Daniela, bueno, ok, muchas gracias. Entonces bajamos la manito ahora sí. Entonces, bueno, iniciamos el proceso. Pues básicamente la regla en etiqueta que hace referencia, ya ustedes de pronto han escuchado este término, pues la regla en etiquetas hace referencia a que así como yo me comporto en el ámbito físico, también hay una regla en etiqueta en el ámbito de ambientes virtuales de aprendizaje. Pues básicamente aquí, dentro de esa regla hay muchas, dentro de ellas la puntualidad, pues ya me di cuenta que todos han sido puntuales, tener el micrófono silenciado, excepto cuando vayamos a participar, tener la cámara apagada es opcional, la cámara la vamos a encender al final
donde voy a tomar una captura que queda la evidencia que todos participaron, obviamente, pero de manera física, donde vamos a abrir la cámara, independiente de donde estén, si están en el carro, si están en camino, donde estén, hay que encender la cámara para dejar la evidencia. Escribir en el chat o alzar la manito, pero para este caso, básicamente, simplemente activan el micrófono y obviamente yo les doy la palabra. Tener buena actitud en línea, ayudar a mantener el control cuando hay controversia, comportarse en la sesión y tomar atenta nota de cualquier duda, inquietud. Al final, cuando ya estemos en la última lámina, la diapositiva, ustedes van anotando cualquier duda, inquietud y yo con muchísimo gusto al final les doy todas las orientaciones necesarias con el proceso. ¿Para qué? Para que ustedes puedan irse felices y contentos en este primer encuentro virtual. Bueno, como les decía, al final yo voy a compartir un enlace, una lista de asistencia que conste que efectivamente ustedes participaron, es decir, la invitación como tal, yo se las hice llegar por su correo institucional porque queda la formalidad, queda la trazabilidad y al final yo les voy a compartir un enlace de asistencia, simplemente le dan clic, se registran y ese enlace de asistencia obviamente es evidencia para mí para llevar el proceso que obviamente iniciamos de manera satisfactoria. Entonces, al final también tomo una captura de pantalla, obviamente activamos la cámara. En este caso yo no la tengo activada por cuestiones de conectividad, pero al final la podemos activar. Bueno, para iniciar, quiero que ustedes se reflejen en esta imagen de reflexión, pues básicamente a qué hace referencia a la misma es simplemente un consejo que ustedes pueden aplicar en su práctica y que actualmente ustedes se hagan la pregunta. Entonces, ustedes se encuentran en una recta final de su formación profesional, es decir, ustedes en estos momentos son cuasi administradores de empresa. Hago una pregunta, ustedes todos están estudiando administración de empresa, ¿cierto? ¿O hay alguno de otro programa? Todos son administradores de empresas, futuros administradores de empresas. Creo Sí, que sí, señor. profe, porque no. Ok, sí, porque ahí me colocaron uno que era como de contabilidad, pero no sé, hay como que hubo un error. Bueno, listo, entonces simplemente hago ese sondeo para hacer la salvedad. Entonces, ustedes se encuentran, como les decía, en la recta final de su formación, es decir, ya ustedes prácticamente van a ser colegas míos y lo que les falta es poco. Entonces, ¿a qué los invito? A continuar a dar lo mejor, a realizar, pues, obviamente, su esfuerzo, a dar todo lo que de pronto esté de su parte de una forma muy positiva, a crear una imagen en la empresa donde ustedes están actualmente a cumplir con cabalidad esta última fase de su proceso formativo. Pero surge una pregunta, de esa imagen que ustedes ven ahí de reflexión, ¿en qué escalón ustedes se pueden colocar hoy día? Es decir, ¿en qué escalón de esos 7 escalones que están ahí, dónde se encuentran ustedes hoy día? Simplemente háganse la pregunta con respecto al proceso de práctica. Es decir, hay muchos estudiantes, y me disculpen si a veces de pronto menciono la palabra aprendí, lo que pasa es que a veces se me cruza. Como soy instructor SENA, a veces es aprendí o es estudiante, pero a veces muchos estudiantes inician el proceso y no lo culminan. Para el caso de ustedes, considero que, y les pido que luchen por sus sueños, es decir, que ustedes, ese escalón que ustedes ven ahí, obviamente no se queden en el primero, sino simplemente que lleguen hasta el octavo, que es este que está aquí. Es decir, cuando ya ustedes puedan lograr que culmine su proceso formativo, pero ese proceso formativo va amarrado de este proceso que se llama prácticas profesionales. Entonces, algunos podrá decir, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, cómo hacerlo, trataré de hacerlo, puedo hacerlo y lo haré. Entonces, estos 3 o 4 últimos escalones, pues precisamente de ahí en adelante es que está, digamos, mi proceso a orientarlo a ustedes, es decir, a esos estudiantes que tienen esa voluntad de realizar este proceso de manera significativa y obviamente dejar huellas en esa empresa donde ustedes están. Entonces, para iniciar, como les decía, ustedes hicieron esta primera tarea. La primera tarea que yo les pedí a ustedes era que le dieran mi contacto a quién, a sus tutores empresariales. Es decir, le hago la pregunta a Juana, Marisol, Nelson, Angie. Ustedes le dijeron a sus tutores empresariales, le regalaron mi contacto, que yo en cualquier momento me voy a estar comunicando con ellos, ¿sí o no? Sí, señor, yo sí.
Ok, muchas gracias. El resto de estudiantes, Juana, Marisol, creo que Nelson, porque es importante. Sí, señor, profe. Profe, Sí, profe, yo también se lo di. Ok, muchas gracias, porque es importante. Yo de antemano, antes de comunicarme, porque yo voy a tener contacto con el tutor empresarial, que básicamente el tutor empresarial es nuestros ojos de la Universidad Magdalena allá en esa empresa donde están ustedes. En el caso mío, pues obviamente yo también les voy a hacer seguimiento, es decir, el seguimiento no es solamente allá en la empresa, sino también fuera de la empresa. En ese caso voy a estar yo también orientándolo a ustedes en ese proceso. Entonces, ¿qué quería? Primero reunirme con ustedes y luego ya viene el proceso de la reunión con el tutor empresarial, que puede ser telefónicamente, puede ser virtual, puede ser físicamente, en cualquiera de las modalidades que se puedan dar y que en su momento, obviamente, el tutor esté disponible, porque a veces uno va a las empresas a hacer la visita y resulta que pasa que el tutor de práctica no se encuentra, está viajando, entonces a veces de pronto hay hasta que pedir reserva para que lo puedan atender a uno. Entonces, estimados estudiantes, ya entrando en sí de lo que es el proceso como tal, pues básicamente ya esto lo saben ustedes. Cuando nosotros hablamos de práctica profesional, hablando de la Universidad de Magdalena, pues obviamente existe una oficina que ya ustedes todos conocen, que es la Dirección de Prácticas Profesionales, la encargada de qué? De administrar el proceso de prácticas de estudiantes de todos los programas de la Universidad Magdalena, exceptuando algunas como medicina, enfermería, odontología, derecho y la licenciatura que ya manejan, digamos, un sistema más digamos, internamente ellos. Entonces, hacia allá apunta el proceso de práctica para que usted tenga una idea. Bueno, listo, la DIPRO es la encargada de esto, pero pues, obviamente la DIPRO como tal no funciona por sí sola, es decir, para que ustedes puedan llevar a cabo su desarrollo de práctica. Entonces, entrando ya al concepto de lo que es práctica profesional, ya muchos lo saben, muchos de ustedes, pues básicamente cuando nosotros hablamos de prácticas profesionales es el proceso mediante el cual ustedes estudiantes que están conformados por Juana Mendoza, Marisol Picalúa, Nelson, Angie y así sucesivamente los demás estudiantes que de pronto me van asignando, pues básicamente son aquellos estudiantes que han culminado su etapa formativa y dentro de esa etapa formativa hay unas habilidades, hay unos conocimientos que ustedes han adquirido durante su formación profesional y esas habilidades las van a aplicar ¿a dónde? Las van a aplicar en un entorno profesional, en un entorno laboral. Entonces, además de esas acciones como prácticas profesionales, esto representa para muchos estudiantes la vinculación de ustedes en el mundo empresarial. Hay muchos que es primera vez que tienen ese contacto con las empresas a nivel laboral, como hay otros que ya vienen laborando en esa empresa desde hace muchos años, como hay otros que son nuevos, pero más de el trasfondo, lo que se busca aquí, estimados estudiantes, es que usted deje huellas en esa empresa, es decir, pues obviamente usted como profesional, para lograr sus objetivos, la única recomendación que usted puede dar a la empresa es usted mismo, es decir, uno se recomienda con su trabajo. Entonces, no te preocupes por los pasos que das, sino por las huellas que dejes. Es decir, ustedes dejen huella en esa empresa donde están, algunos laborando, otros que son por 6 meses, otros por 4 meses. ¿Por qué? Porque esa huella les va a permitir a ustedes abrir campos laborales a futuro. ¿Por qué? Porque el trabajo que ustedes hagan, ese trabajo impecable, ese trabajo excelente, es lo que va a hablar sobre ustedes y también de una imagen institucional que nosotros conocemos como la Universidad del Magdalena, escrita que a una oficina denominada Dirección de Prácticas Profesionales. Entonces, hacia allá está la invitación, que en esas prácticas ustedes dejen huellas, que lo recuerden ustedes por lo que hizo, porque eso que usted haga le va a permitir, muchos estudiantes les ha permitido que la empresa obviamente los llame y los vincule de manera fija en la misma. Entonces, hacia allá apunta esa conceptualización de las prácticas profesionales, pero dentro de ese proceso existe una normatividad, pues yo obviamente en la noche de hoy no les vengo a hablar norma sobre norma, porque pues obviamente aquí no los voy a yo a ustedes a capacitar en cuestiones jurídicas, no, pero para que ustedes sepan que existen un acuerdo del 001 del 2006 y hasta el 616 que es del Ministerio del Trabajo que involucra todo ese proceso de práctica y también está escrito el reglamento estudiantil, es decir, esta es toda la normatividad que ustedes van a aplicar
en ese proceso de prácticas profesionales que ya algunos ya tienen bastante ratico que ya iniciaron y hay otros que aún solamente tienen unos días. Entonces, para que usted sepa que hay una normatividad que ustedes los corrijan y son estos, el Acuerdo Superior 11 de 2017 y así sucesivamente hasta el último, pues no voy a entrar en detalle porque ya estos son unas normas, unas extensas y otras que realmente para que ustedes sepan cómo es el proceso. Calendario de prácticas de los estudiantes que en estos momentos están a mi cargo. Por ejemplo, aquí lo coloqué en nombre, digamos, en orden de acuerdo a la legalización de las prácticas. Es decir, la Universidad de Magdalena me está notificando a mí desde la semana pasada que los estudiantes que se encuentran aquí relacionados como Nelson David Guzmán Hernández, Marisol Picalúa Navarro, Angelice Pamplona Galeano, Giselle Daniela García Díaz, Juana María Mendoza, pues obviamente ya vendrán otros más, son en total 15 estudiantes que hay que hacerle el seguimiento, pero ustedes en estos momentos hay unos estudiantes que ya están legalizados. ¿Qué quiere decir? Que esos estudiantes que ya están legalizados, quiere decir que esos estudiantes conmigo pueden iniciar sin ningún problema. Los que todavía están en proceso de legalización, pues básicamente están a la espera para qué? Para que yo les haga el seguimiento. Entonces, ¿qué estudiantes en estos momentos se encuentran legalizados del proceso? Nelson David Guzmán Hernández, que sus prácticas iniciaron el día 15 de julio y finalizan el 14 de enero del 2023. Nelson tiene la práctica legalizada, es decir, a Nelson le puedo hacer el seguimiento sin ningún problema. En el caso de Marisol Picalúa Navarro, su proceso inició el 16 de agosto del 2022 y finaliza el 15 de febrero del 2023. Entonces, estos que se encuentran aquí con el botoncito verde son estudiantes que ya la universidad me los ha entregado legalizados. Los otros estudiantes como Angelice Pamplona Galeano, Giselle Daniela García Díaz y Juana María Mendoza Ripoll son estudiantes que están ahí en la oficina de jurídica, es decir, que su proceso está por legalizarse. De pronto todavía no quiere decir que yo les voy a hacer el seguimiento, claro que sí. Simplemente ya estoy a la espera de que la universidad me diga ya está legalizada Angie, Giselle y Juana María. Es decir, apenas inicie ese proceso, ya ustedes conmigo inician el proceso. Más sin embargo, no quise ser ajeno en solamente llamar a Nelson y a Marisol, que son los que están legalizados. No, aprovecho para Angie, Giselle y Juana María para que ustedes se enteren de todo el proceso y ya cuando ustedes las legalicen, que ya me notifican a mi profe, efectivamente inicie su proceso. ¿Por qué? Porque miren que si ustedes ven aquí Angie, Giselle y Juana, dice fecha de inicio, no hay fecha y fecha de finalización tampoco. De pronto ustedes sí lo saben, ustedes saben cuándo iniciaron Angie, Giselle y Juana, pero a mí todavía la universidad no me ha dicho, profe, Angie, Giselle y Juana iniciaron tal día y finalizan tal día. Cuando ya ellos me notifiquen a mí, entonces ya ustedes tienen el titulito, es decir, ya se convierten en verde, es decir, se convierten en estudiantes legalizados para yo hacer el proceso. Más sin embargo, yo soy el tutor que les va a hacer a ustedes ese seguimiento. Entonces, lo que yo diga en la noche de hoy para Nelson y para Marisol aplica para Angie, para Giselle y para Juana María. ¿Aclarado Angie, Giselle y Juana? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Es decir, yo, pues obviamente por los estudiantes que están legalizados, yo podría iniciar la conferencia nada más con ellos dos, no, simplemente los involucré a todos en un paquete porque yo sé que eso, pues, eso se puede dar en 3 días, en 5 días, en 10 días, pero sea 5, 10 días, ya ustedes saben, pero es que el profesor me explicó qué es lo que debo hacer. Entonces, una vez ya a mí me legalicen las tres estudiantes, pues básicamente iniciamos el proceso. Entonces, en este momento, Nelson y Marisol son los dos estudiantes que tengo legalizados. Para el caso de Nelson, esa es su fecha de inicio y esa es su fecha de finalización, Nelson. Sí, señor, profe, esa es Ok, la fecha. listo. Fecha de inicio, Marisol, y su fecha de finalización. Sí, profe, esa es la mía. Ok, listo. Entonces quería más o menos corroborar porque a mí ya me mandaron el acta de legalización donde ahí dice esa fecha. Es posible que me haya equivocado, entonces quería corroborar con ustedes. Lo que dice aquí PL está en proceso de legalización. Entonces de pronto me preguntará Angie, Giselle y Juana, profe, porque nosotros todavía no nos han legalizado. Sencillo, porque de pronto cuando ustedes hicieron el registro de sus prácticas ya habían otros estudiantes adelante que están en proceso de legalización. Entonces van evacuando de acuerdo a la fecha, pero no se preocupe que en cualquier momento
a ustedes me la notifican como legalizada. Entonces, para que sepan que todo este proceso va aplicado para ustedes 5 estudiantes. Entonces, dentro del proceso de práctica hay unos personajes muy importantes que van involucrados en ese proceso. ¿Cuáles son esos personajes o esos entes? En primera instancia, ustedes. Es decir, sin ustedes no hay prácticas académicas, es decir, la razón de ser de la Universidad Magdalena son ustedes. Luego, ¿qué sigue? Sigue una oficina que es la parte administrativa, que es la DIPRO, que es la Dirección de Prácticas Profesionales, que hace todo el proceso de legalización. ¿Para qué? Para que todo esté en orden, todo esté en regla y que obviamente se cumpla de acuerdo a las normas, porque la universidad no envía a un practicante a hacer prácticas, valga la redundancia, si no está legalizado, y eso incluye seguro, en fin. Pues obviamente ese es un riesgo mandar a hacer un estudiante prácticas y de pronto pueda sufrir un accidente laboral. ¿Quién sigue? Después de la DIPRO asigna a un tutor de práctica, que en este caso soy yo, que me han asignado a mí para ustedes hacerle el seguimiento, pero anexo a eso también hay un tutor empresarial. El tutor empresarial es el de los ojos de la universidad dentro de la empresa, y para el caso del tutor de práctica es el que hace el seguimiento, que todo eso se cumpla desde principio a fin, toda esa documentación, toda esa serie de dudas que ustedes tengan sobre los procesos, cómo llevarlos, y precisamente en esta pequeña conferencia web que estamos desarrollando en la noche de hoy, pues básicamente es la intención que ustedes se orienten desde el principio en el desarrollo y para finalizar el proceso como tal. Bueno, entonces surge una pregunta. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de esos entes? Es decir, los entes que están más involucrados, que son el tutor de práctica, el tutor empresarial y el estudiante como tal. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad mía? En el caso de tutor de práctica, realizar visitas que se pueden dar de manera virtual y de manera presencial. En estos momentos, nosotros estamos ejecutando nuestra primera visita virtual. Es como si fuese una visita presencial. Por eso les dije, es obligatorio y es calificable. Es decir, aquí queda la evidencia de los estudiantes que participaron. Entonces, esa visita se hacen mensualmente en el periodo de práctica de estudiantes, pero si el estudiante hace práctica fuera de Santa Marta, pues obviamente todas las visitas se hacen de manera virtual, se hacen por medio de llamadas, y para el caso de los que están aquí residentes en Santa Marta, algunas se hacen presenciales, otras se hacen virtuales, de acuerdo al cronograma o de acuerdo a digamos, al tutor de prácticas que muchas veces va o a veces uno no lo encuentra, entonces uno concuerda a hacer la visita de manera virtual. Entonces, ¿cuál es otra responsabilidad del tutor? Hacerle seguimiento, el acompañamiento y brindar la orientación en el proceso de práctica, y también orientarlos a ustedes en la elaboración de un informe final de práctica. Es decir, ustedes finalizan su práctica, ustedes como resultado deben presentar digamos, un documento que ahorita se los voy a explicar, un documento como resultado de esas prácticas que ustedes elaboraron, que ya inclusive muchos de ustedes tienen conocimiento. También una de las responsabilidades del tutor es evaluar el periodo de prácticas entre seguimiento. Ustedes saben que cuantitativamente, desde ustedes iniciaron sus procesos formativos, pues obviamente se hacen 3 seguimientos de manera cuantitativa. Entonces, acá en el proceso de práctica también se califica de manera cualitativa, pero se traduce en manera cualitativa. Ahorita yo les explico por qué. Y finalmente, entregar los correspondientes formatos a la DIPRO. Es decir, a mí me corresponde entregar unos formatos donde yo doy fe que ustedes cumplieron con su proceso. ¿Qué es cumplir con los procesos? Bueno, aparte de lo que ustedes tienen que cumplir en las empresas, ustedes también tienen que cumplir unas responsabilidades conmigo. Dentro de ella, por ejemplo, en el día de hoy se va a generar un formato, que ahorita se los voy a explicar, y ese formato es obviamente como una visita que yo le hice a ustedes, pero lo estamos haciendo de manera virtual. Ese formato, pues son formatos que ustedes deben cumplir conmigo de manera mensual, que me los deben firmar. Ahorita yo les explico cuáles son para que sepan ustedes cuáles son esos formatos. Pero también hay una asignación, es decir, la DIPRO asigna y le da la responsabilidad también a un tutor empresarial, que es el que está dentro de la empresa, y esa empresa es la que escoge a ese tutor empresarial de acuerdo al perfil de ustedes. Es decir, ustedes todos van a ser futuros profesionales administradores de empresas. Entonces, ese perfil de ese tutor tiene que ir enmarcado dentro de ese parámetro perfil. Por eso es que yo también soy administrador de empresas. Entonces,
tiene que tener mucha afinidad. Entonces, ese tutor empresarial, ¿cuál es la responsabilidad? Es el encargado de orientar, supervisar, evaluar el desempeño del estudiante de práctica dentro de la organización. Es decir, cualquier duda, inquietud que ustedes tengan dentro del proceso de práctica en la empresa, la primera persona que ustedes deben acudir es al tutor empresarial. También ese tutor empresarial los va a evaluar ustedes, es decir, él les va a hacer a ustedes una evaluación sobre su desempeño, es decir, lo va a hacer de manera cuantitativa y también lo va a hacer de manera cualitativa, es decir, no solamente yo voy a evaluarlos a ustedes, sino que también el tutor de práctica también evalúa, luego esas dos evaluaciones se condensan, obviamente se suman y se dirigen a la DIPRO y a la DIPRO se encarga de mandar esa información a la dirección del programa y la dirección del programa emite una nota final, que es al final al cabo ustedes se la hacen llegar bien sea a sus correos o bien sea a través de la plataforma AIRE. Y ese tutor empresarial reporta, obviamente me reporta a mí, al tutor de práctica, las novedades originadas por el estudiante de práctica, es decir, en su puesto de trabajo, porque de pronto se ha presentado algunos casos que unos estudiantes, no estoy hablando del caso de ustedes, de pronto no van al puesto de trabajo y cierto día yo voy a visitarlo y el estudiante no va a trabajar. Eso es bastante delicado porque el simple hecho que un estudiante no vaya a su puesto de trabajo sin notificarle al tutor empresarial, pues obviamente eso puede dar la nulidad y obviamente puede generar consecuencias drásticas para el estudiante. Entonces, ya se han presentado algunos casos, pero cuando eso suceda, que de pronto ustedes no puedan ir, digamos, al puesto de trabajo, tiene que haber una justificación. Y dentro de esas justificaciones, obviamente, nadie está exento de, obviamente, de enfermarse, por así decirlo, pero ya todo es, obviamente, consensuado y que tenga conocimiento del tutor de práctica o empresarial cuando ustedes, obviamente, no pueden dirigirse a la empresa, pero ya eso son cosas muy internas de la empresa. Entonces, también existe una responsabilidad de parte del estudiante. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿cuáles son mis responsabilidades? Ustedes, dentro de esas responsabilidades, realizar y cumplir sus prácticas de acuerdo al tiempo estipulado. Algunos tienen 6 meses, otros tienen 4 meses, y eso se hace, obviamente, está escrito a dónde? Está en el acta de legalización. Dice si son 6, son 4 meses. Luego, otra responsabilidad, entregar mensualmente a su tutor de práctica, en este caso Leonel Moscote Díaz, la certificación del ARL. Es decir, ningún estudiante puede hacer práctica si no está afiliado al ARL. Pues obviamente eso puede generar consecuencias drásticas porque un accidente laboral, el primer implicado es la Universidad Magdalena. Es decir, por eso es que la Universidad Magdalena se cuida de esta serie de hechos, por eso es que su proceso de práctica muchas veces entra en varios procesos, es por lo mismo, para que todo esté en regla. Entonces, desde ya, en estos momentos, los invito a que ustedes vayan gestionando la certificación del ARL del mes de septiembre, pero aclaro, hay una certificación que a ustedes la empresa los afilia directamente, es decir, la empresa paga la ARL y es la empresa quien debe darle a ustedes ese certificado, pero en otras veces, en vista que el estudiante no es afiliado por la ARL, por la empresa, viene la Universidad del Magdalena, los afilia a ustedes. Entonces yo hago una pregunta. De los estudiantes que se encuentran en sala, Angie, Marisol, Nelson, Giselle y Juana María, ustedes, ¿quiénes fueron afiliados por la universidad a la ARL? ¿Todos fueron afiliados por la empresa? Ah, sí, señor profe, yo estoy En el afiliado. caso mío, sí. Ok, Juana y Nelson. En el caso de Marisol, Angie y Daniela, Sí, profe, nosotros positiva nos los aseguró. afilió. Sí, Ok, en el caso de Giselle Daniela, Angie Pamplona, Sí, profe, yo estoy afiliada. o sea, pero usted la afilió la empresa o la afilió la Universidad de Magdalena. No, no, la empresa porque yo empecé a trabajar mucho antes. Ok, muchas gracias. Y, Daniel, y Giselle Daniela, Giselle Daniela, Profe, sí, sí,
O A mí sea, también me afilió a la empresa. ok, listo. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, entonces, como nosotros estamos iniciando este proceso en el mes de septiembre, entonces yo necesito, ese es un requerimiento que ustedes todos los meses me deben enviar a mí. ¿Por qué? Porque yo mensualmente debo reportar a la DIPRO esa certificación. Entonces, ustedes cuando yo le haga la solicitud, por ejemplo, hay empresas que le dan a ustedes la certificación de la ARL los primeros días de cada mes. Es decir, y hay otras que lo hacen al final. Entonces, ese es un requisito que ustedes deben tener pendiente. Es decir, para el mes de septiembre saben que uno de los documentos que ustedes me deben entregar a mí es la certificación de la ARL. Y hay otro documento que es un formato de visita empresarial que básicamente se va a generar sobre esta primera conferencia web o este encuentro sincrónico. Es decir, este encuentro sincrónico que estamos desarrollando es como si fuese la primera visita que yo les hiciese a ustedes en las empresas. Entonces, ustedes para este mes, el mes de septiembre, para el caso de Nelson y Marisol que están legalizados, para ellos sí aplica, por así decirlo, de manera obligatoria que sí o sí me deben entregar la certificación de la ARL del mes de septiembre y me deben diligenciar un formato, me lo deben firmar porque yo se lo envío ya diligenciado. Entonces, para el caso del resto de estudiantes, una vez la universidad a mí me los entregue legalizado, hacen lo mismo. Más sin embargo, si ustedes quieren adelantar la ARL y me la pueden enviar, envíenmela, no hay ningún problema. De tal forma que si la universidad me los legaliza a los otros tres estudiantes, bien sea de entre 8 días, 10 días, 12 o 15 días, ya yo tengo esa documentación y simplemente ¿qué hago yo? A final de cada mes, yo debo entregar un reporte de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los reportes? El reporte es que yo les hice a ustedes la visita. Aparte de eso, entregamos una documentación parcial, tanto el tutor de práctica como el tutor empresarial, donde los dos nos ponemos de acuerdo y él me dice, eh, el estudiante, por ejemplo, Marisol Picalúa Navarro, cumplió con estos ítems. Él me dice, sí, efectivamente. Y el mismo tutor de práctica me da una nota parcial sobre el mes de septiembre, pero esa nota al final ustedes la van a ver reflejada y cuando ya termine el proceso. ¿Por qué? Porque obviamente hay meses en que de pronto hay estudiantes que cumplen con todo lo que el tutor le asignó, pero hay unos meses que de pronto ese estudiante de pronto decayó un poco con esas asignaciones, con esas actividades que le encomendaron. Entonces, siempre hay una nota en cada mes, pero esa nota yo no se la voy a decir a ustedes mensual, no. Esa nota ustedes la van a ver reflejada al final cuando se consolida o se sume todas esas notas y ustedes al final van a obtener la calificación tanto del tutor de práctica como el tutor empresarial. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, recuerden, para cada mes, usted me deben enviar a mi correo institucional, el certificado del ARL y el formato de visita. Ese formato yo simplemente se los envío a ustedes. ¿Qué deben hacer ustedes? Simplemente colocarle la firma digital y me lo reenvían. Ya ahí vemos si es pronto a veces el tutor empresarial me dice, profe, entonces yo le digo al estudiante que cuando firme el formato me lo envíe a mí y ya le enviamos porque ese formato lo firma ¿quién? Lo firma el tutor de práctica, el tutor empresarial y el estudiante. Ahorita se los voy a mostrar. Otra responsabilidad de ustedes, de acuerdo con los lineamientos del programa, ustedes deben entregar y presentar en la DIPRO, perdón, un informe final de práctica. Ese informe es el que comúnmente se conoce como el trabajo como opción de grado, es decir, no es una tesis, no. Ahorita yo se los voy a mostrar. Máximo, prográmense para que ustedes entreguen ese trabajo 10 días antes que culmine su proceso de práctica. Y ustedes miran, profe, ¿por qué 10 días? Hombre, porque si hay una corrección, si hay algo que le hizo falta, pues se puede corregir. Yo soy de los que cumplo con las fechas. ¿Fecha en qué sentido? Si usted termina el 23 de febrero, un ejemplo, 23 de febrero de 2023, ese mismo día, yo siempre trato de entregar toda mi documentación. Y ese mismo día yo le pido a usted que entregue su documentación. ¿Por qué? Porque ese es un beneficio para usted. Es decir, después que usted me cumpla a mí la fecha, yo entrego mis documentos a tiempo. Hay estudiantes que de pronto, para el caso no sea usted, hay estudiantes que a veces
terminan un 23 de febrero del 2023 y llegó el 23 y no han entregado formato. Esos estudiantes puede darse la posibilidad que con el tiempo se le anulen las prácticas. ¿Por qué? Por incumplimiento, pero no por mí, porque yo tengo una fecha, pero si el estudiante no cumple con esos formatos, pues obviamente se le notifica a la DIPRO le hace el seguimiento y si el estudiante no responde esa práctica, pues básicamente se puede anular. Entonces, no es como algo que, profe, ya usted me está amenazando, no, es simplemente cumplan con unas fechas y yo les aseguro que ustedes conmigo no van a tener inconvenientes. Después que usted mensualmente me entregue la ARL, me entregue el formato de visita firmado, no va a tener problema. Ya lo otro es el informe, que ahorita se los voy a hablar, que es el trabajo como opción de grado, que es un informe totalmente sencillo, no es una tesis, es simplemente un informe a los cuales ustedes deben trabajar, que inclusive yo creo a los estudiantes que le legalizaron las prácticas, en el caso de Nelson y Marisol, a ustedes le enviaron la estructura del trabajo de opción de grado, Nelson y Marisol. Bueno, profe, esa estructura, si no estoy mal, está en la página donde están todos los formatos. Los formatos en código, sí, efectivamente, pero ustedes cuando ya le No, legalizaron, pero no lo han mandado. O sea, está allá, pero al correo como tal no lo han enviado. ok, listo. Completamente exacto, no la han mandado. Bueno, listo, vamos para allá. Y por último, hacer entrega a la dirección de práctica, es decir, los formatos evaluativos, es decir, cuando ustedes finalizan su proceso de práctica, ustedes deben entregar unos formatos. Esos son los formatos que yo les pido que los entreguen puntual. ¿Por qué? Porque no solamente es que usted lo entregue, sino que el tutor también lo entregue. Entonces, yo siempre pacto con el estudiante. Mire, pues obviamente el afán suyo es que usted se convierta en profesional lo antes posible. Entonces, vamos a cumplir la fecha, es decir, si usted, su proceso termina el 23 o el 24 de enero, de marzo del otro año, vamos a pactar que usted y yo cumplamos, es decir, que el mismo día que yo entregue mi formato, entréguelo usted para que ya usted quede a paz y salvo conmigo y simplemente lo que le falta es que la dirección de práctica obviamente le asigne la última responsabilidad que ahorita ya se los voy a decir. También ¿qué responsabilidad de ustedes? Cuando ya ustedes vayan a finalizar el proceso, es importante que ustedes vayan gestionando este documento, la certificación de práctica. Es decir, hoy día la DIPRO les puede pedir este documento. Entonces, yo simplemente los invito. Es un documento totalmente sencillo donde la empresa certifica que ustedes realizaron las prácticas profesionales de tal fecha y que las actividades asignadas fueron esta, que son las que se encuentran en el acta de legalización. Es un certificado de práctica que obviamente el Ministerio del Trabajo, pues obviamente ha solicitado que las empresas lo expidan. ¿Por qué? Porque para muchos estudiantes es la primera certificación laboral, para algunos, no para otros. Hay otros que ya tienen sus experiencias laborales en otras empresas o ya están haciendo su experiencia laboral en la misma empresa. Entonces, no se les olvide, estos formatos ahorita yo se los voy a explicar, pero es importante que ya ustedes sepan que cuando ya van a finalizar sus prácticas, póngale que finaliza el 23 de febrero, un ejemplo, pida o solicite la certificación unos 5 o 10 días. Yo sé que no se la van a dar de manera inmediata, pero por lo menos que se la vayan elaborando y si ya llegó el último día, que nada más sea para firmar, pero no deje eso para última hora porque eso le puede atrasar el proceso. Otra responsabilidad de ustedes, si su práctica es opción de grado, el estudiante debe notificar a su programa académico anexando el acta de legalización y el formato F39. Entonces, pregunto, para el caso de Angie, Marisol, Nelson, Giselle, Juana María Ricol, ¿ustedes solicitaron sus prácticas como opción de grado? Sí, señor. Sí, sí, profe. Ok, Angie, Marisol, Nelson, sí. Giselle y Juana. Profe, yo lo mandé hace unos días porque con lo que me mandaron al correo, pues enviaban la hoja de vida completa y enviaban el formato y que uno tenía que devolverlo al programa. Sí, efectivamente. Simplemente lo que quiero saber es que ustedes, es decir, el trabajo que van a elaborar es como opción de grado. Es para saber cuál es, porque hay unos estudiantes que acuden a otra modalidad, que ahorita se los voy a explicar. Entonces creo que la mayoría, Angie, Marisol, Nelson, Giselle y Juana, obviamente ustedes optaron para que este trabajo que ustedes van a desarrollar, que es una propuesta de mejora, sea como opción de grado, ¿cierto?
Sí, señor. Sí, Ok, señor. bueno, ok. Y por último, una vez se culmine el proceso, usted debe realizar una presentación o sustentación de la propuesta de informe final. Es decir, no se vayan a asustar, profe, miércoles, profe. Ahora sí llegamos, mejor dicho, no. O sea, ustedes van a elaborar un informe que ahorita yo se los voy a explicar, pero al final, cuando ya yo entregue toda la documentación, cuando ustedes entreguen toda la documentación a la DIPRO condensa toda esa información y al final la DIPRO le dirige toda esa información al programa, es decir, a Administración de Empresas. Entonces, el programa de Administración de Empresas recibe, digamos, los documentos de Angie, de Marisol, de Nelson, de Giselle y de Juana, y ellos verifican, no, aquí está todo bien, acá está la propuesta, listo. Y después ellos les notifican a ustedes mediante un correo que simplemente usted sustente la propuesta. Entonces, esa sustentación no es una cosa del otro mundo, tampoco se vayan a asustar, pero tampoco quiero que vayan así, digamos, es que yo soy el que todo me lo sé, no, prepárense, no tienen que aprenderse las cosas de memoria. Entonces, yo les voy a dar unos tips en otro encuentro que tengamos, qué es lo que más o menos preguntan y lo que usted debe sustentar, y eso. Sustentar que usted se debe preparar en 10, 15 minutos y no se puede pasar de ese tiempo. ¿Por qué? Porque muchos, así como usted va a sustentar, hay otros estudiantes que también van a sustentar y hasta donde yo tengo entendido, el tiempo es de 10 a 15 minutos. Creo que de 10, máximo 15 minutos. Es decir, ese promedio usted debe sustentar su propuesta y eso debe tener unos lineamientos o unos puntos o unos ítems que en otra reunión virtual, que es cuando ya vayan culminando el proceso, yo les doy esos tips para que ustedes vayan preparados. Es decir, ¿preparado en qué sentido? No es que se vayan a aprender las cosas de memoria, no, sino simplemente de ese trabajo que usted realizó, usted lo va a sustentar, pues básicamente es como no sustentar la tesis, sino simplemente decir, hombre, yo en la empresa hice esto, trabajé sobre esta propuesta, estos fueron los objetivos y estos fueron los resultados. Listo. Eso es básicamente lo que ustedes van a sustentar, pero para ello, prepárese, es decir, así sea que usted le toque prepararse allá en el cuarto de su casa y hablar solo, hable solo ahí 10 minutos, porque también debe llevar el tiempo contabilizado, porque también por el tiempo, si se excede, pues obviamente ya va restando minutos, pero no es una cosa del otro mundo, tampoco lo vayan a tomar como que ya aquí me van a sacrificar, no. Es simplemente ahí finaliza el proceso, es cuando ahí la dirección del programa agarra las notas de quién, del tutor de práctica, la de la DIPRO, del tutor empresarial y más la nota de la sustentación, eso lo suma y es la dirección del programa que dice, mire, su nota final del proceso de práctica fueron tantos, 450, 420, ya ellos definen la nota final. Este es el formato que yo le decía, el formato F39, que es donde usted le escribe o lo diligencia su programa y usted le da a entender que usted va a, obviamente, a optar a opción de grado realizando ese trabajo y usted debe analizar el acta de legalización. Entonces, para esos estudiantes que en el caso de Nelson y Marisol, que ya ellos ya le legalizaron la práctica, ahí en el correo le notifican esa nota. Entonces, para los otros estudiantes como Angie, Giselle y Juana, que todavía no le han legalizado las prácticas, no se preocupen, en su momento usted les va a llegar el correo y les va a llegar esa misma notificación para que usted lo tenga presente. Y este es el formato, ¿eh? El formato F39. A ustedes le dan un link para que le den clic, los direcciona al COGI. El COGI es una plataforma donde tanto de su formato usted lo puede descargar, lo diligencia y lo dirige al programa de administración de empresas. Esta es la plataforma del COGI donde ustedes encuentran todos esos formatos. Entonces, estos son los formatos que nosotros vamos a manejar en el proceso de práctica, pues obviamente hay mucho más, pero yo solamente les voy a explicar lo que vamos a utilizar, porque hay otros formatos que utilizan básicamente otras, otros programas, pero en el caso de ustedes que son la administración de empresas, yo estrictamente les voy a mencionar cuáles son los formatos que vamos a llevar a cabo. Entonces, prácticamente son 7 formatos. De todos estos 7 formatos, uno los van a manejar ustedes, los van a diligenciar y el resto lo voy a diligenciar yo. Entonces, para el caso de ustedes, está el formato 24, que es la evaluación del desempeño del tutor, la autoevaluación, la constancia de visita y el formato de entrega de informe, que al final este formato del 1, el 2 y 3 básicamente son los de ustedes. Ya el mío, lo que son 4, 5, 6 y 7, el 7 que es lineamientos empresariales, ese es el trabajo de grado
que ustedes, no de grado, pues unos lineamientos sobre una propuesta de mejora que van a llevar ustedes a cabo en la empresa y que yo los voy a orientar. Entonces, son varios formatos. Yo tengo que entregar más formatos que ustedes tienen que entregar básicamente 3 formatos y no se les olvide la certificación, que es muy importante porque en cualquier momento la DIPRO se los puede pedir. Entonces, antes que usted de pronto se lo pidan, ya usted lo tiene ahí. E inclusive si ese mismo día le dicen a usted, no, anéxeme el certificado que la empresa les pidió que usted realizó su práctica, ya usted tiene el original, que simplemente lo escanea y envía el documento escaneado. Entonces, en estos momentos yo les voy a explicar cuáles son los formatos que vamos a manejar en práctica, es decir, los que van a manejar ustedes y los que voy a manejar yo. Entonces, aquí sí pido un poquito más de atención. ¿Para qué? Porque si ustedes le ponen mucha atención a estos formatos, les aseguro que ustedes conmigo no van a tener problemas. Yo les voy a decir los momentos en que ustedes van a entregar esos formatos y lo que deben realizar. Entonces, para el caso de ustedes, este formato, el F24, que se llama Evaluación del Desempeño del Tutor, acá hace referencia, sencillo, ustedes me van a evaluar a mí. Hombre, dentro de esas evaluaciones, me regalan unos segundos que hay un estudiante que está tratando de ingresar. Buenas noches, estimado estudiante Abraham Hernández. Ok, bueno, listo. Entonces, ustedes pueden visualizar en este momento el formato de evaluación del desempeño del tutor. ¿Sí lo pueden evaluar, visualizar? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, este formato, cuando finalicen el proceso, por ejemplo, mire, hagamos cuenta que ustedes, todo, un ejemplo, no lo vayan a tomar ahora que es, digamos, es algo hipotético. Supongamos que todos ustedes terminan el 30 de marzo del 2023. Entonces, ustedes, unos 5 días antes, póngale unos 10 días antes, usted vaya diligenciando este formato. Este formato donde usted me evalúa a mí. Hombre, la evaluación acá hace referencia, a usted les pregunta unos ítems, dentro de todos esos ítems, si yo me contacté con usted, si yo lo capacité, si yo lo orienté, si siempre lo localicé por WhatsApp, por teléfono, por correo electrónico, si le hice el acompañamiento, es básicamente le hacen usted esta pregunta. Entonces, ¿usted qué hace? Usted diligencia con su nombre, el periodo de prácticas, la entidad, que es la Universidad Magdalena, el nombre del practicante, y aquí están unos ítems que le preguntan a ustedes sobre mí, sobre mí. Obviamente este formato es un solo formato en una hoja, digamos, en oficio, pero como no, por cuestiones de que no me cabe en la diapositiva, pues obviamente aquí se los dividí. Entonces a usted les preguntan y usted simplemente acá tiene una casilla donde va a responder. Encuentra una columna de excelente, bueno, regular o deficiente. Entonces usted simplemente va colocando una X en cada una de esas casillas. Si el trabajo que yo hice fue excelente, o fue bueno, fue regular, o fue deficiente. Y si fue deficiente, usted puede colocar una observación. Ya eso está a título personal de ustedes. Y por último, cuando ya usted diligencia ese formato, que es un formato totalmente sencillo, no es del otro mundo, usted coloca su firma, es decir, coloca su firma digital. Y ese formato que está en Word, pues obviamente usted lo envía a la DIPRO en formato PDF. Ese es el primer formato cuando, digamos, finalizamos el 30 de marzo, usted lo diligencia con anticipación y el día 30 de marzo ese formato es uno de lo que usted va a enviar. Pregunta sobre ese formato, ¿es claro el mensaje? Sí, señor. Ok, listo. Entonces avanzamos al siguiente formato que es de ustedes también. Viene el formato autoevaluación. Como su nombre lo dice, ustedes se van a autoevaluar. Es decir, ustedes van a escribir, lo van a evidenciar su nombre, su código, en fin, el tutor empresarial, que en este caso el que tienen ustedes allá en la empresa. Bueno, ya esos son nombres que ustedes ya manejan, que es en la parte superior, la fecha en que usted diligencia ese formato. Por lo general, la fecha, si usted termina el 30, traten lo posible que sea el 30 o un día antes, pero por lo general que coincida la fecha. Es decir, si usted finaliza el 30, coloque aquí el día 30 de marzo del 2023. Estamos hablando del otro año. Entonces, a usted se le hace una serie de preguntas desde la número 1 hasta la número 16. Es decir, el tiempo de adaptación a la empresa fue rápido, más largo, normal, pues ya eso es a título personal, usted lo contesta, simplemente le coloca una X a la casilla que usted cree que es, digamos, la que más se compagina con su respuesta y luego
en la parte final, si usted quiere colocar una observación, la puede colocar, que puede ser positiva o negativa, o dentro de esa observación usted puede colocar la empresa requiere más practicantes y obviamente esa es una observación que nosotros tomamos, se la hacemos llegar, la DIPRO es la que recibe esa información y ya la DIPRO se contacta con la empresa. Y no se le olvide que ese formato, obviamente usted lo debe firmar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, este formato también de autoevaluación, usted lo puede diligenciar unos 10 o 5 días antes que finalice. Este es el segundo formato que ustedes deben diligenciar. Luego, hay un formato que es el formato F28, que es la constancia de visita al estudiante. Este formato, por lo general, lo diligencia el tutor de práctica, que en este caso es mi nombre, es decir, yo lo diligencio. En estos momentos, el primer formato que yo les voy a pasar a ustedes a raíz de este encuentro virtual que tenemos, esto va a arrojar el diligenciamiento de este formato. Entonces, este formato yo se los voy a enviar a ustedes. ¿Qué deben hacer ustedes? Hombre, ustedes simplemente le colocan la firma aquí donde dice firma estudiante y usted me lo envía a mí. Luego yo me contacto con el tutor empresarial, que él también debe darme respuesta sobre ciertos criterios que le voy a preguntar sobre su proceso. Él me firma ese formato y me lo envía. Y al final, una vez ya yo tengo la información diligenciada, lo firmo y este documento se lo debo enviar yo a la DIPRO mensualmente. ¿Por qué? Porque este es el formato de visita empresariales que puede ser telefónicamente, puede ser virtualmente, puede ser presencialmente. Es decir, existen varias opciones. Entonces, este formato F28, recuerde que yo siempre se lo voy a estar enviando a su correo de manera mensual. Entonces, este formato como tal debe estar firmado, ya le dije, por el tutor de práctica, el estudiante y el tutor empresarial. Entonces, ese formato siempre se va a diligenciar mensualmente. Es decir, que cuando yo les envíe este formato va a ser el de mes de septiembre y así sucesivamente octubre, hasta que lleguemos al último mes que usted tiene su práctica. Entonces, en el transcurso, obviamente, de este mes, yo les voy a enviar este formato ya diligenciado, es decir, para que ya ustedes tengan conocimiento, estimado estudiante, a su correo le envíen la constancia de visita. Por favor, fírmeme el formato y me lo reenvía. A veces, para aprovechar de que usted lo está firmando y está en la empresa, a veces hay tutores empresariales que me dicen, dígale al estudiante tal que me lo reenvíe. Entonces, ahí mismo tomo las dos firmas y ya ese formato me lo reenvía el tutor empresarial y ya yo lo recibo y coloco la firma, la última la coloco yo. Entonces, para que lo tengan presente, que ese formato 28, eso lo diligencio yo, pero ustedes lo firman. Bueno, este formato debe reposar en mi poder. ¿Por qué? Porque yo, al final del proceso, yo debo hacer un consolidado de todos esos meses que yo los visité o que los contacté o que me reuní con ustedes de manera virtual. Entonces, esos formatos yo los voy reuniendo mensualmente y al final del proceso a mí me toca entregar todos esos formatos de todos los estudiantes. ¿Para qué? Para que quede evidencia que efectivamente ustedes tuvieron acompañamiento. Ese es el formato F28. El formato F31, ¿a qué hace referencia? Hombre, váyanse allá a la parte final. Cuando ya usted finaliza su proceso de práctica, viene que usted ya terminó ese trabajo con opción de grado, que básicamente ese trabajo es como un proyecto o una propuesta de mejora que usted le hizo a la empresa. ¿Y qué pasa? De pronto, esa propuesta que usted hizo la verificó el gerente, la verificó el tutor empresarial y ellos quedaron pues fascinados, ¿no? Pues esta propuesta está tan muy bien hecha y redactada que la podemos aplicar en la empresa. Entonces, usted al final, este formato que está aquí, usted le va a entregar ese trabajo que usted desarrolló en la empresa sobre un plan de mejora, usted se lo va a entregar a la empresa, pero ese formato debe llevar unas correspondientes firmas. Entonces, ese formato, al final, yo se lo envío a usted, póngale 5 o 10 días antes de finalizar el proceso. ¿Para qué? Para que lo firme usted, ya yo se lo envío firmado. Usted lo firma y después que usted lo firme, se lo pasa al tutor de prácticas, al tutor empresarial, perdón, para que él lo firme. Cuando ya ustedes lo hayan firmado, me lo envían a mí. ¿Por qué? Porque esto da constancia que usted, ese trabajo que desarrolló, usted lo entregó a la empresa y eso es
un requisito fundamental. Si usted no entrega el trabajo, ese de opción de grado a la empresa, es como si las prácticas suyas todavía no han terminado. Entonces es importante tener presente esto. Entonces, este formato al final yo se lo envío diligenciado. ¿Qué debe hacer usted? Cuando ya yo le doy el aval, porque yo voy a revisar ese trabajo que va a desarrollar usted, cuando ya yo le doy el aval en la parte ya que falten 5 o 10 días, yo le digo, mire, listo, ya su trabajo de grado o propuesta ya está bien, ahora sí, entréguele una copia a la empresa. Entonces, cuando yo ya le doy el aval de que usted ya tiene ese trabajo bien elaborado, entonces usted, yo le envío este formato, usted lo firma, ya está la firma mía, usted lo firma, se lo da al tutor empresarial, el tutor empresarial lo recibe, el tutor de empresarial lo recibe y cuando él lo recibe, da constancia que está recibiendo ese documento que usted desarrolló dentro de la empresa y luego el tutor empresarial me lo reenvía a mí porque yo se lo debo entregar a la DIPRO. Entonces, ese es el formato 31, que es la entrega de informe a la empresa como tal. Entonces, hay dudas, hay inquietud sobre estos dos últimos formatos que le acabo de mencionar, que es el 28 de constancia de visita y el formato de entrega de informe. ¿Es claro el mensaje? Ok, listo. Entonces avanzamos. Luego está el formato 26 y 27 de evaluación del desempeño de practicante. Es decir, así como ustedes me evalúan a mí, también hay una evaluación donde el tutor de práctica y el tutor empresarial los evaluamos a ustedes y eso al final, esa evaluación obviamente pasa a la DIPRO, que allá cuando ellos condensan esa información, sacan la nota y esa nota se la envían al programa y el programa ya cuando ustedes sustenten, obviamente que el programa ya saca la nota definitiva. Entonces, de acuerdo al acuerdo académico número 01 del 25 de enero del 2022, se estableció que la nota actualmente será de tipo cualitativo, es decir, usted será calificado bien sea en cada ítem de esos formatos hay un ítem como sobresaliente, destacado, satisfactorio, básico y no cumplimiento. Y al final la DIPRO convierte esa calificación cualitativa en cuantitativa, porque se supone que usted al final va a tener un promedio, entonces allá ustedes se la van a computar de manera cuantitativa. Pero mire, aquí dentro de esos componentes hay un componente que dice avance del informe de prácticas, es decir, usted cada 2 meses debe hacer un avance o una entrega de ese trabajo como opción de grado y ya les explico por qué. Ese formato 26-27 solamente lo diligenciamos el tutor de práctica y el tutor empresarial. Entonces, nosotros, tanto el tutor de práctica, que soy yo, y el tutor empresarial, nosotros vamos a hacer una evaluación, porque son varias evaluaciones que vamos a desarrollar. A ustedes lo vamos a evaluar sobre ese trabajo que ustedes van a entregar, pero ese trabajo se va a entregar en 3 momentos. Es decir, usted va a entregar un primer avance de ese informe que equivale al 30%. Ahorita se lo voy a explicar. Luego usted va a entregar un segundo avance que es el 70% y ya en la parte final va a entregar un tercer avance que ya debe cumplir el 100%. Entonces, dentro de ese formato, aquí hay un ítem que dice avance informe de práctica, es decir, el avance del informe de práctica está en un 30% avanzado. ¿Qué quiere decir? Que si hay un estudiante que no entregó el informe, digamos el primer informe del 30%, es posible que ahí saque una nota baja. Entonces, entreguen los avances de acuerdo a la fecha. Ustedes me preguntan, profe, ¿cómo va a ser esa entrega de esos avances? Sencillo. Ese trabajo o esa propuesta que ustedes van a realizar en la empresa, un ejemplo, mire, si sus prácticas son de 6 meses, pues cada 2 meses usted me debe entregar a mí un avance. Y cada avance, el primer avance va a ser del 30%, el segundo avance del 70%, hasta que lleguemos al tercer y último avance cuando ya esté el informe finalizado. Pero si sus prácticas son de 4 meses, usted en un promedio de cada 40 días me va a entregar ese 30%, ese 70% y ese 100%. Yo ahorita se lo voy a explicar de manera ilustrativa para que lo puedan entender mejor. Entonces, hay algunos estudiantes que ya iniciaron su práctica, es decir,
no van a iniciar con los 6 meses. Entonces, algunos me preguntarán, profe, a mí me falta solamente un mes para terminar mis prácticas, entonces, ¿cómo hago yo ese informe? Ahí sí son casos excepcionales y son casos especiales. Entonces, si al estudiante le falta un mes, ¿qué quiere decir? Que en un mes él debe desarrollar todo ese trabajo y pues obviamente le toca trasnochar para poder cumplir con la fecha. Pues obviamente que hay cosas que se le salen de las manos. Por ejemplo, alguno mira, profe, pero a mí me faltan 3 meses. Entonces, quiere decir que usted tiene en un mes, me va a entregar el 30%, en el siguiente mes el 70% y el otro mes el 100%. Entonces, nota aclaratoria, mire lo que dice aquí en el cronograma. Si usted se encuentra avanzado en sus prácticas, el tutor de práctica le definirá el tiempo de entrega del informe. Es decir, algunos me dirán, profe, yo inicié en julio, en junio, pero finalizo en diciembre. ¿Qué tiempo tengo yo para entregar ese avance? Entonces yo les voy a enviar un cronograma que va a decir, mire, para tal fecha me debe entregar ustedes el primer avance, para tal fecha el segundo y para tal fecha el tercero para que usted lo tenga presente. Entonces, ustedes básicamente, estos son los criterios a los cuales ustedes van a ser calificados: sobresalientes, destacados, satisfactorios, básicos y no cumplimiento. ¿Qué les pido yo? No lleguen a esta instancia, miren, no cumplimiento. Cuando ustedes son calificados con no cumplimiento, por ejemplo, uno puede colocar no cumplimiento hoy. Un estudiante que no haya, digamos, participado, se le puede colocar un cumplimiento. Entonces, eso al final, con tantas sumas, es posible que se le pueda generar esta calificación. Entonces, no cumplimiento en términos cuantitativos es como decir que usted sacó de 2,99 hacia abajo. Entonces, eso es bastante garrafal. Entonces, traten lo posible de conservar esta escala: sobresaliente, destacado, satisfactorio, básico y no cumplimiento. Ustedes miran, profe, pero entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuantitativamente a qué equivale cada uno de esos componentes? Entonces, estos componentes cuantitativos los tiene la DIPRO. Entonces, más o menos así, que a veces hemos hecho reunión, pues eso lo manejan ellos a través de una tabla de Excel. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, el no cumplimiento, más o menos de acuerdo a lo que yo he captado, es de 2,99 hacia abajo, es decir, que el estudiante definitivamente no aprueba la práctica. El básico puede estar en un promedio de 300 a 350, el satisfactorio de 350 a 400, el destacado de 400 a 450 y el sobresaliente de 450 a 500. Entonces, simplemente proyéctese aquí, sobresaliente o destacado, pero no aquí, no cumplimiento, porque un no cumplimiento quiere decir que básicamente usted sus prácticas prácticamente no las aprobó. Entonces, espero que el mensaje se entienda para que ustedes lo tengan presente. Y ya usted finalizó sus prácticas, entonces el tutor de práctica más el tutor empresarial unifican todos los formatos, yo recibo todos esos formatos, los que me corresponden a mí, y yo entrego esa documentación. ¿A dónde la entrego? A la DIPRO. Y ese mismo día que yo entregue la documentación, lo ideal es que si usted termina el 30 de marzo del 2023, usted entregue en esa fecha esos formatos, porque yo se me puede presentar que esté enfermo, pero por lo general siempre cumplo con la entrega de los formatos. Entonces, si usted entrega a tiempo, yo entrego a tiempo, pues obviamente viene la DIPRO, recepciona toda esa documentación, saca la nota que tiene que sacar de manera cuantitativa y le pasa toda esa documentación a quién, al programa. Entonces, aquí, cuando ya yo entrego todo eso, hasta aquí termina el proceso mío como tutor de práctica y también termina la práctica y también termina la responsabilidad del tutor empresarial. Entonces, ahora que sigue, usted como estudiante debe esperar la sustentación del informe, la cual le será notificado por el programa, que es ya la parte final que usted va a desarrollar. Y cuando tengamos que ya la mayoría de ustedes, perdón, ya la mayoría de ustedes vayan finalizando el proceso, yo les doy los tips, que es lo que realmente deben ustedes llevar a cabo y tener presente para ese proceso de la sustentación. Ahora sí, entramos ya a la parte final, que son los lineamientos que ustedes deben tener presente para el trabajo de grado. Entonces, yo ahorita hice una pregunta. Algunos de ustedes ya vienen utilizando la plantilla donde se encuentran detallados esos puntos. Yo sé que se encuentran en Hedoco, pero hago la pregunta. ¿Ustedes todavía no les han hecho llegar esta plantilla sobre
la elaboración de ese trabajo de prácticas que ustedes tomaron como opción de grado? ¿Ninguno? No, profe. Ok, listo. Entonces, no importa, no se preocupe. De todas formas, ese documento es público y yo se lo voy a hacer llegar. No está de más que ustedes lo puedan también descargar allá en G-Doco. Entonces, ustedes cuando desarrollan las prácticas, hay dos tipos de prácticas. Una práctica formativa o voluntaria y una práctica como opción de grado. La práctica formativa voluntaria se traduce o se trabaja sobre un informe de práctica más sencillo, que básicamente esa es una modalidad de prácticas de estudiantes que hacen prácticas sociales, otros que a veces por tener sacaron las pruebas, digamos, saber pro altísimo, a veces se les da esa opción, pero la modalidad que ya acabo yo ahorita de descubrir en ustedes, que me acaban de decir, ustedes están en práctica con opción de grado, es decir, se trabaja sobre una propuesta de mejora, sobre una problemática detectada donde la empresa bajo un enfoque de tipo investigativo, que es un poquito más amplio, pero tampoco es una tesis. Entonces, ustedes ese formato, miren, el encabezado lo van a encontrar así. Y aquí a mano derecha donde dice el logotipo de la empresa, lo primero que ustedes deben colocar ahí es el logotipo de la empresa donde ustedes están haciendo sus prácticas. Ese es el encabezado de esos lineamientos del trabajo de prácticas profesionales con opción de grado. Entonces, usted al final, como resultado, como informe o propuesta final, usted debe elaborar ese documento. Entonces, ese documento, ¿cuál es? Este que está aquí. Obviamente, por cuestiones de que no caben todas las diapositivas, yo se los traje en tres fragmentos. Entonces, aquí es donde yo les explico a ustedes cuál es ese 30% de avance que ustedes me deben presentar. Entonces, por ejemplo, ese informe final o propuesta de mejora es algo que usted en la empresa detectó y que realmente merece una mejora. Es decir, no hay empresas perfectas, siempre hay errores. Entonces, usted detectó algo en la empresa que realmente puede trabajar. Entonces, digamos, en la atención al cliente, bueno, se debe organizar cierta papelería o cierto proceso, pero usted cuando detecta esa propuesta o esa problemática, por así decirlo, usted lo primero que debe para que pueda avanzar de manera significativa, hágale saber a su tutor empresarial, mire, señora Juana, señor Pedro, ¿será que yo puedo trabajar mi propuesta en opción de grado sobre esto que lo detecté en la oficina de financiera, en recursos humanos? Entonces, usted antes de iniciar, no vaya a comenzar sin tener el aval del tutor empresarial, porque él le va a decir, hombre, sí, me parece una propuesta muy innovadora, hágale. ¿Por qué? Porque en el momento que usted vaya a necesitar información, ese tutor empresarial a usted le puede arrojar información. Entonces, esa es como primera recomendación. Es decir, usted ya que viene trabajando en la empresa, dése cuenta qué cosa usted ha detectado que en la empresa se puede mejorar, que de pronto está fallando o de pronto la empresa lo tiene ahí como en stand-by, no le ha prestado atención, pero usted quiere trabajar en eso y que eso a futuro le va a generar cosas significativas para la empresa. Entonces, ¿cuál es la estructura o los lineamientos de ese trabajo o informe que ustedes deben presentar? Mire, tiene una introducción, tiene las generalidades, tiene la información del trabajo, tiene una propuesta, es el punto número 4, tiene el punto número 5, que es una justificación y el objetivo, los referentes teóricos, tiene el octavo, que es el plan de acción, tiene los noveno, que son los resultados obtenidos, la autoevaluación, las recomendaciones generales, las conclusiones, la bibliografía y un anexo. Entonces, esto no es una tesis, esto es simplemente un trabajo de una propuesta que usted va a desarrollar. Entonces, por ejemplo, para que usted me pueda presentar a mí el primer avance que equivale al 30%, ¿qué va a trabajar usted? Usted va a trabajar la introducción, que aquí dice máximo 300 caracteres. Entonces usted va a decir, bueno, a través de la presente propuesta se busca que la empresa X, Y mejore en este proceso, en aquello. Usted comienza a darle una introducción, obviamente habla de la empresa, pero que en la empresa usted ha detectado esto. Luego, usted habla, viene el segundo punto, las generalidades de la empresa, pero ya usted antes, obviamente le muestro aquí, ya usted antes se supone que usted comenzó aquí. Comenzó aquí con el encabezado y ese encabezado colocó el logotipo y ahí en esa primera obviamente hoja va el título de la propuesta.
título de la propuesta, usted le debe de colocar el título de la propuesta como tal, va su nombre, va el nombre del tutor empresarial, el nombre del tutor de práctica, el nombre de la institución, la Universidad Magdalena, en fin, esa es como la hoja de portada, la primera, y luego sigue la introducción, luego sigue la generalidad de la empresa, y miren que aquí se describe qué va a tener ustedes en cuenta en la generalidad de la empresa, como los aspectos legales, económicos y organizacionales, como que el nombre de la empresa, la razón social, la cultura, la política, los direccionamientos, el organigrama y así sucesivamente, cosas totalmente sencillas. Entonces, son cosas que usted va a traer allá de la empresa y que usted lo debe solicitar a su jefe empresarial, tutor empresarial, perdón. Filosofía institucional, por ejemplo, la historia, la misión, la visión, la política de la empresa. Totalmente sencillo. Información del trabajo realizado, es decir, usted va a describir aquí el área de trabajo, es decir, el área de trabajo que usted detectó esa problemática. Entonces se va a trabajar en la oficina de recursos humanos porque se están haciendo todos sus procedimientos, pero si se realiza de esta manera, las cosas pueden cambiar. Ya usted describe ese lugar de trabajo donde usted detectó la problemática. Descripción de las actividades asignadas. Para este caso, usted aquí describe cuáles son esas actividades que usted actualmente está desarrollando en la empresa y que obviamente puede coadyuvar para, digamos, la mejora de esa propuesta. Tercero, aquí viene la propuesta, aquí es donde va a proponer, porque dice el nombre, yo propongo de que se implemente esto, por esto, por esto, por esto y aquello, porque esto le va a servir a la empresa para mejorar aquellos procesos y así sucesivamente. Entonces usted da una pequeña descripción o identifica cuál es eso que realmente la empresa tiene y que se debe mejorar. Nombre de la propuesta, aquí sí le da usted el nombre. Implementación de, digamos, ciertos manuales que coadyuven al proceso de la organización de los documentos. Ya usted le da el nombre como tal. El diagnóstico, pues básicamente usted va a hacer un diagnóstico de la descripción precisa sobre eso que actualmente está fallando la empresa. Y miren que aquí donde dice planteamiento es donde usted va a plantear, bueno, la problemática que hoy día tiene la empresa es esto, 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 y sobre esto se debe trabajar esto y aquello. Entonces, usted, el primer avance que usted me va a entregar de ese trabajo son estos puntos, el punto 1, 2, 3 y 4, ya resuelto. Entonces, usted me presenta ese primer avance. Entonces, supongamos, usted inició en enero, y sus prácticas terminan en julio. Entonces, de enero a febrero, que sería el segundo mes, usted me entrega mi primer avance del 30%. Luego, de marzo a abril, ya usted entrega el 70%, es decir, ya usted va a trabajar sobre otros puntos. ¿Cuáles son esos puntos que siguen? La justificación, los objetivos generales, los objetivos específicos, los referentes teóricos y el plan de acción. La justificación es por qué es importante eso que usted va a desarrollar, por qué o para qué le va a servir a la empresa, es decir, por qué es importante esa propuesta y usted la va a describir y va a colocar el objetivo general que ustedes han venido trabajando a través de su carrera, cómo se describe un objetivo general. Bueno, ya eso usted lo puede detallar y también detallan los objetivos específicos. Este segundo avance es un poquito más corto y aquí en referentes teóricos usted va a detallar esos autores que en su momento esa propuesta que usted va a llevar a implementar en la empresa son autores que ya han trabajado esa temática y que usted los puede referenciar. Por ejemplo, Gabriel García Márquez en su investigación tal propuso esto y usted simplemente va colocando autores, pero que hablen sobre esa propuesta suya. Y el plan de acción es cómo coloco en acción esa propuesta. Entonces, para que se lleve a cabo esta propuesta se requiere que se realice esto, aquello, que la empresa elabore esto, y ya usted ve cuáles son los planes de acción. Entonces, en el segundo informe que usted me va a entregar a mí, ¿qué me va a entregar? Usted ya me va a entregar resuelta la justificación y el objetivo general, los referentes teóricos que son esos autores que hacen referencia a lo que usted está trabajando y el plan de acción. Y por último, ya, es decir, si estamos hablando, usted inició en enero y febrero hizo el 30%. En marzo y abril me entregó el 70% y ya lo que es mayo, junio y ya terminando julio, usted me va a entregar el 100%. ¿Y cuál es el 100%? Los últimos puntos que son, por ejemplo, resultados obtenidos. Bueno, los resultados que va a obtener la empresa,
son los siguientes, es decir, que si aplica lo que de pronto usted está proponiendo, pues obviamente, me regala unos segundos, aquí está Jairo Covilla. Ok, entonces los resultados obtenidos es lo que la empresa va a obtener cuando usted aplique eso. La autoevaluación, es decir, usted se va a autoevaluar. Bueno, usted antes tenía ausencia de saberes, no conocía ciertas cosas y en la empresa logró alcanzar esto. Alguien decía ahorita que había obtenido muchos conocimientos, está obteniendo mucho conocimiento del jefe de práctica, de tutor empresarial, perdón, y usted básicamente es una autoevaluación de su proceso. Recomendaciones generales. ¿Qué recomendaciones propone usted? Pues obviamente de todo ese proceso que usted elaboró. Las conclusiones que van es un resumen sobre lo que usted desarrolló. La bibliografía, aquí puede detallar esos autores que usted utilizó para desarrollar su trabajo y debe aplicar la norma JAPA. Y por último, debe colocar anexos. ¿Qué anexos? Puede colocar fotografías en el momento que usted está trabajando la propuesta o las acciones que usted realizó en su práctica. Entonces, esto básicamente es el trabajo que ustedes van a desarrollar. No tiene que ser algo extenso, no, por el contrario, esto no es una tesis, no, pero tampoco va a ser un trabajo de 5 o 6 hojas, no. Casualmente yo, pues como marco de referencia para que ustedes tengan un referente, yo les voy a mandar dos modelos, me regalo un segundo que hay alguien que quiere ingresar a la sala. Jairo, Jairo, Jairo Covilla, pero no lo tengo registrado. ¿Alguien conoce a Jairo Covilla? ¿Alguien que está hablando? No sé. Jairo Covilla. ¿Lo conoce Marisol, Angie, Daniela, García y Juana? ¿Lo conocen, Jairo Covilla? No, Profe, yo profe, no me suena. Oh, ok, listo. A no ser que Jairo sea Nelson. Profe, Sí, Juana. sí, eso lo iba a mencionar, que Nelson escribió Ah, en el sí, grupo y él no que no sé dijo. por qué, que se iba a conectar de otro perfil porque el celular se le apagó, entonces imagino que es él intentando Ah, sí, entrar de es otro él. celular. Ah, ok, listo, sí, porque dice Jairo Covilla, pero como yo lo tengo aquí, Nelson David Guzmán Hernández, bueno, entonces vamos a ver si él me ha escrito aquí por WhatsApp, porque a veces de pronto son personas, miren que ahorita ingresó otra persona y no tienen nada que ver aquí con ustedes, porque yo lo tengo registrado, a veces de pronto ingresan es para... Profe, pero en el chat de aquí de la llamada, Sí. él escribió en el chat de aquí y dice eso, que se le va a descargar se le iba a descargar el teléfono y que se iba a conectar de otro usuario. Ah, ok, listo. Entonces ahorita que vuelva a ingresar yo le doy la aceptación, sí, porque a veces de pronto son personas inescrupulosas que ingresan para sabotear, entonces no lo conocía. Bueno, listo, entonces avanzamos. Entonces, ¿qué les decía yo? Yo les voy a mandar a ustedes dos modelos de trabajo de grado que ya en su momento fueron aprobados. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un referente. No es para que usted copie y pegue, no, sino que sepa, ah, mira, aquí este estudiante colocó esto, pues obviamente son diferentes empresas. Entonces, ¿si les parece la idea que yo les envíe esos dos modelos? Perfecto, profe. Ok, listo. Son sí, ya profe. son dos modelos para que ustedes se guíen, para que tengan más o menos y sepan, ah, mira que él aquí más o menos trabajó con 20, 25, 30, 40 páginas, 50. No se requiere que sea una tesis tampoco, no, pero que sea algo bien hecho y que en lo posible apliquen las normas APA, que no se lo olviden. Entonces, ¿qué les voy a mandar yo? Cuando ya legalicen todas las prácticas, en estos momentos ya tienen la práctica legalizada Marisol y Nelson. Entonces, yo les voy a mandar a todos los estudiantes, a todos ustedes, les voy a mandar un cronograma. ¿Para qué? Para que ustedes sepan cuándo me deben entregar a mí de manera parcial ese informe. ¿Ese informe cuáles son? Por ejemplo, retrocedo, el 30%. Profe, yo el 30% que es introducción, generalidad de filosofía, información de trabajo, la propuesta, ¿cuándo la debo entregar? Yo se lo voy a colocar en ese cronograma. Profe, y la fecha para entregar el 70%, justificación, objetivo, referente teórico, plan de acción, yo se lo voy a mandar en el cronograma. Y por último, la fecha de resultado, autoevaluación, recomendaciones, conclusiones, yo se la voy a mandar a través de qué? De un cronograma modelo así como se lo estoy mostrando aquí. Entonces, este es un cronograma donde yo le voy a decir, mire, usted inició, aquí dice, este es de un estudiante que yo le hice seguimiento el año pasado,
Él inició el 20 de abril del 2021 y él finalizaba el 19 de junio del 2021. Entonces, estos verdes que están aquí era el proceso que ellos iban avanzando en sus prácticas y yo les colocaba la fecha. Miren, tal fecha usted me debe entregar el primer informe. El segundo no quiere decir que usted entregó el primer informe y ya está bien hecho. No, ese primer informe que usted me entrega, yo lo reviso, luego le digo, mire, corrija esto, quita esto, ponga esto, luego se lo envío y usted ya me lo envía ya corregido. Entonces, ya yo le digo, listo, luz verde, ahora pase para el segundo informe, que es el 70%, que es justificación y los otros puntos. Cuando ya usted me envíe ese segundo informe, que es el 70%, yo lo verifico y si amerita corrección, le digo, mire, quite esto, ponga aquello y agregue esto y me lo vuelve a enviar. Cuando ya usted me lo envíe este corregido, yo le doy luz verde para que usted continúe ya con los últimos puntos, que es el 100%. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo, entonces yo les voy a mandar a ustedes un cronograma más o menos así parecido, donde les voy a decir, mire, el primer informe usted me lo debe entregar tal fecha. Ahora bien, yo sé que hay algunos estudiantes que ya iniciaron el proceso antes, entonces obviamente que van a tener, ya no van a tener 6 meses, van a tener, de pronto algunos tendrán 4 meses, otros tendrán 3 meses. Yo he tenido estudiantes que en un solo mes les quedó, que nada más les quedaba un mes de práctica y en un solo mes les tocó colocar el acelerador y hacer la propuesta prácticamente en menos de un mes. Pero ya eso sí, eso se me sale a mí de las manos porque la DIPRO me entrega a mí, los estudiantes no me los entrega comenzando los 6 meses, hay unos que ya tienen 15 días, otros que tienen un mes, entonces yo verifico, este estudiante tiene que hacer su propuesta completa durante 4 meses, entonces yo se lo divido en 3 fracciones para que ustedes lo tengan presente, pero yo les envío ese cronograma. Entonces, ese cronograma inicialmente a quién se lo voy a mandar primera, se lo voy a mandar a Marisol y se lo voy a mandar a Nelson. ¿Para qué? Para que ellos sepan cuándo me van a entregar el primero, el segundo y el tercer informe. Ya cuando me den la legalización de Gisela, de Juana, de Angie, ya yo se los envío a ellas de acuerdo a la fecha que me entrega la DIPRO, porque la DIPRO a mí me entrega una fecha, el estudiante inició tal día y finaliza tal día. Mire, nota de recordación, ya se los dije, mire, ustedes deben solicitar a la empresa que les certifiquen sus prácticas. ¿Por qué? Porque eso en su momento la DIPRO se los va a pedir. Eso es un documento que debe reposar en su poder, porque el original ustedes simplemente lo escanean y cuando la DIPRO lo solicita, ustedes se lo envían. Pero aclaro, miren, que no se los olvide, por eso les va a quedar la grabación. En esa certificación que les va a dar a usted la empresa, que ya usted le preguntará al tutor empresarial a quién lo solicita usted, si a la oficina de recursos humanos o al representante legal, en fin, ahí tiene, en la empresa hay una persona indicada que le dé ese certificado a usted. Pero usted, que no se le olvide, usted le debe decir a esa persona que en el certificado deben quedar reposadas las actividades que ustedes tienen en el acta de legalización. Ejemplo, en el acta de legalización hay un componente que dice información de la empresa y están las actividades que ustedes le asignaron, por ejemplo, actividades específicas a realizar por el practicante, apoyar los procesos de recaudo de cartera, apoyar los procesos de mantenimiento de la póliza de vida, apoyar los procesos de afiliación. Este es un ejemplo que yo tomé. Es decir, la empresa va a decir que el estudiante tal, con cédula tal o código tal, certifica que realizó sus prácticas de tal fecha a tal fecha y las actividades que realizó durante su proceso de práctica fueron apoyar los procesos de recaudo de cartera, apoyarlos. Si estos ítems que están aquí, estas funciones que están en el acta de legalización, si no aparecen aquí en el certificado, lo más probable es que cuando usted le presente esa certificación a la DIPRO, se la devuelva. Ya eso nos hicieron hincapié, entonces por eso es que quiero que ustedes hubieran participado de esta reunión y todos han participado, más sin embargo les va a quedar la grabación, que no se los olvide que en la certificación que les pide la empresa debe reposar las actividades que usted tiene, que es detallada en su acta de legalización. Entonces, si usted habla con el tutor empresarial, no, hazle llegar el acta de legalización a la copia al jefe de recursos humanos para que él sepa cuáles son tus actividades, que son estas, y usted se las hace llegar, que sean estrictamente las que dicen ahí, porque si colocan una más o una menos que no están ahí, se la pueden devolver. Entonces, hago la salvedad para que usted lo tengan presente, que esas funciones son las que reposan en el acta de legalización y ahí están, donde dice información de la empresa, ahí están detalladas para que usted lo tengan presente. Y ya para finalizar, hago la pregunta. ¿Alguno de ustedes pertenece al programa Convenio Estado de Joven? ¿Sí o no?
Angie, Marisol, Nelson, Giselle y Juana María Mendoza. Yo no, profe. Ok, ¿quién más? Ninguno de ustedes No, pertenece, señor. ninguno de Yo ustedes, tampoco. ninguno de ustedes pertenece a ese programa. Ok, bueno, listo. Hago la pregunta, ¿por qué? Porque hay unos estudiantes que sí se acogieron a este convenio, pues ya ese es un convenio que es una convocatoria especial que hace el Ministerio del Trabajo, pues obviamente de estudiantes entre 15 y 28 años que quieren hacer su práctica en las entidades públicas y ellos deben presentar un informe adicional al que ustedes deben presentar para su trabajo de grado. Pues obviamente por eso hago la pregunta, porque si hay alguno, ya yo aquí lo anoto y con ese estudiante ya él debe entregar otra documentación adicional mensualmente. Entonces hago la salvedad. Listo, para finalizar, estimados estudiantes de práctica, mire, compromisos adquiridos, es decir, vamos a adquirir unos compromisos, tanto el tutor, que soy yo, como ustedes que son los estudiantes. Para el caso mío, ¿cuál es mi compromiso? Yo les voy a enviar los dos tipos de modelos de esos informes, de esas propuestas que ustedes van a trabajar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan comenzar a desarrollar y ir avanzando en la propuesta. Es decir, entre más avancen, mucho mejor. Es decir, usted me dice, profe, yo no avancé hasta el punto número 5 o 6, sino que avancé hasta el 8. No importa. Entre más avancen más rápido, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque usted así ya ese trabajo, cuando quiera llegar a la finalización de su práctica, ya usted el trabajo lo pudo haber terminado un mes antes, pero trate en lo posible que usted me cumpla ese 30% con esos puntos que yo le pedí, con el 70% y con el 100%. Entonces, verifiquen la grabación para que ustedes ahí se vayan detallando y se vayan concienciando sobre lo que realmente me deben trabajar. Yo les voy a enviar las normas APA, las actuales, para que las vayan aplicando. Me deben enviar el formato, cuando yo les envíe el formato de constancia, que ya para el mes de septiembre, ya con esta reunión virtual, ya se generó ese formato 28 de constancia de visita. ¿Qué me falta llamar? Me falta llamar al tutor empresarial. Primero tenía que reunirme con ustedes, luego lo llamo a él para ver en el otro mes cuando nos reunimos de manera presencial, porque hay visitas virtuales, hay visitas de manera presencial. Entonces, ese es el compromiso que yo les voy a enviar este formato, especialmente a quién, a Marisol y a Nelson, que son los que están legalizados. También les voy a enviar el cronograma de la entrega de esos informes parciales para que usted diga, el profe aquí me colocó que yo el 28 de septiembre debo presentar mi primer informe. ¿Y por qué tan rápido? Porque es que ya las prácticas solamente me quedan 180 días. Entonces, yo fracciono, si a usted le falta, digamos, 120 días, yo fracciono en tres partidas, pues obviamente a tantos días usted me debe entregar el primer informe. Este es el compromiso mío. Les envío también los formatos de la estructura de ese trabajo para que ya lo tengan, formato en blanco, obviamente, para que ya ustedes comiencen a trabajar. Entonces, propuestas. Esas propuestas ustedes le pueden proponer al tutor empresarial, mire, yo tengo esta propuesta, tengo esta y esta. Ustedes pueden proponer tres. Y de esas tres, el tutor empresarial le puede decir, mira, trabaja esta, que con esta sí puedes avanzar. Pero no desarrollen propuestas sin el consentimiento del tutor de práctica. ¿Por qué? Porque él es el que tiene más conocimiento y lo puede guiar en dado caso cuando se presenten dudas. Compromiso de ustedes como estudiantes, enviar el formato de ese 28 de constancia. Cuando yo se lo envíe, me lo envían firmado. Enviarme la certificación de el pago de la ARL, no se les olvide. Es decir, usted haga cuenta para los que están legalizados y no están legalizados, solicite esa certificación y hágamela llegar, no importa que si está legalizado o no, y ya yo la tengo, es decir, ya yo tengo la certificación de la ARL de ustedes y comienzo con la certificación de Angie, de Marisol, de Nelson, de Giselle y de Juana, la certificación de la ARLD el mes de septiembre y el formato de constancia de visita, que eso se los envío yo, para yo entregárselo obviamente a la DIPRO como tal. Enviarme el informe y la propuesta de acuerdo a las fechas que yo les envié del cronograma, es decir, traten lo posible. Si ustedes pueden terminar la propuesta, si usted termina el 30 de marzo, un ejemplo del 2023, si usted puede terminar la propuesta 10 días o 15 días antes, hágalo. ¿Por qué? Porque así ya usted, aquí el volumen, por así decirlo, lo que requiere más concentración es ese trabajo. Pero ya yo, con los referentes que le voy a enviar, yo sé que ya usted va a trabajar de manera más cómoda. Lo único que tiene que escoger una propuesta que sea viable dentro de la empresa. La propuesta no la cojo yo, la escoge usted entre el tutor empresarial
yo le puedo verificar digamos, el título y le puedo sugerir, mire, cambie esta palabra, adapte a esta, pero ya lo que es cuestión de fondo y lo que contiene allá en la empresa, eso sí lo manejan ustedes internamente y ya usted me envía el informe y yo se lo corrijo, mire, quite esto, ponga esto, aplique esto. Y toda esta documentación que yo le estoy solicitando, ustedes lo que son los formatos, lo que son las ARL, todo me lo deben enviar correo institucional. Ya ustedes saben cuál es mi correo, leonelmoscotet@unimandalena.edu.co, para que lo tengan presente. Consideraciones generales a tener en cuenta que está dentro del reglamento de práctica. Una vez usted inicie el proceso de vinculación de la práctica, usted deberá culminarlo y de abandonarlo sin justa causa y de no notificar a la dirección de práctica de manera oportuna, será sujeto a la sanción pertinente. ¿Qué quiere decir? Que usted inició su proceso de práctica y lo dejó, digamos, tirado, por así decirlo, en términos coloquiales, eso le puede acarrear sanción, le puede generar sinsabores, eso lo aplica el ADICO. Una vez conseguida la práctica, el egresado o el estudiante no podrá renunciar sin tener motivo de orden justificado. Es decir, usted práctica que inicia no puede decir, no, es que ya yo no voy más porque es que me cansé. No, usted tiene que justificar el por qué esa práctica no la va a continuar, si hubo de pronto algo que le pasó en la empresa, para eso está el tutor empresarial, para eso está el tutor de práctica, para notificar. La reducción del tiempo de práctica no existe. Es decir, no, profe, mire que las prácticas eran de 6 meses y yo no las quiero de 6 meses, ahora las quiero de 4 meses. No, esas prácticas sí no se pueden ya reducir, es decir, ya están establecidas así en el acta de legalización y eso no se puede modificar. El desarrollo del informe o propuesta de trabajo será sometido a Turnitin, es decir, ustedes saben que eso es una herramienta para evitar el plagio. Entonces traten en lo posible que cuando ustedes tomen un fragmento de internet y eso no es suyo, referencien. Por eso les dije, apliquen las normas APA, porque copiar y pegar, eso es sinónimo de plagio y obviamente su trabajo será introducido en Turnitin, obviamente que una plataforma para evitar el plagio. Entonces, hagan las cosas bien hechas sin necesidad de que lleguen a extremos trágicos. Y estos son los formatos que al final, cuando ya finaliza el proceso, estos son los formatos que entrego yo y estos son los formatos que entregan ustedes. El 24, que es la evaluación del desempeño del tutor, la autoevaluación del estudiante, la certificación de práctica, no se les olvide, con las funciones del acta de legalización, y el formato 29, que es el informe de práctica. Este se entregará en formato en PDF a quién, a la empresa. Si usted escogió como opción de grado, que todos tienen opción de grado, pues básicamente les comentaba que ustedes al final deben sustentar esa propuesta, pues obviamente tendremos un encuentro donde yo les voy a explicar a ustedes, cuando ya estén finalizando, les voy a explicar esos ítems para que vayan ya un poco más preparados. Y simplemente los animo, estimados estudiantes de prácticas profesionales, ánimos, que usted lo puede lograr, no se rinda, la meta está muy cerca aquí. Es decir, ya ustedes pasaron un proceso de casi que 9, 10 semestres y ya falta poco para que ustedes puedan obtener este premio, que es básicamente la certificación de su práctica y también obtener el título como profesionales en administración de empresas. Ahora sí, les voy a colocar en el chat la lista de asistencia, para que la diligencia. Ya con esto culminamos y vamos a activar la cámara porque voy a tomar una fotografía para que me quede evidencia. Entonces, en estos momentos, ¿qué vamos a desarrollar? Primero les voy a colocar en el chat, les voy a colocar la lista de asistencia. Entonces, en estos momentos, ya les doy el aval para que ustedes verifiquen en el chat la lista de asistencia. Me regala unos segundos. Entonces, verifiquen en el chat la lista de asistencia que les estoy detallando. Simplemente denle clic al enlace que les estoy compartiendo, y diligencian su registro de asistencia. Y al final, pues obviamente ustedes, para diligenciar ese formato de asistencia, cualquier duda, inquietud que tengan, me avisan y yo con muchísimo gusto los oriento. Y ahí sí activamos la cámara, pero la cámara sí quiero que la activen todos para poder tomar la captura. No sé si lo hacen una vez finalicen el proceso, pero debo tomar la captura de pantalla para que me quede ya la evidencia.
Ok, ahora sí, escucho a Angie Lisset, Marisol Picalúa Navarro, Giselle Daniela García Díaz y Juana María Mendoza Ripoll. Dudas, inquietudes. Es claro el proceso de prácticas profesionales que le he explicado de el programa de administración de empresas. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, una Profe, vez, una preguntita. cuénteme, Aquí en el estado de asistencia, en el nombre de asignatura, ¿cómo le colocaríamos? prácticas profesionales. Perfecto. Ok. Entonces ahora, para finalizar, si no tienen, si hay alguna duda, con muchísimo gusto ahora sí los escucho. Ana, Marisol, Angie, Daniela, en el caso de Nelson, presentó inconvenientes para conectarse. Juana Mendoza, pregunta. Juana Mendoza Ripoll, pregunta. Marisol Picalúa, Angie Pamplona, Daniela García, preguntas, No, dudas. profe, No, profe. no tengo dudas de mi Ahora parte. todo Todo está claro. claro como el río Magdalena No, tanto así no. o como el río Manzanares. Bueno, listo. Entonces, vamos a activar la cámara y voy a tomar la captura. No se preocupe, se pueden echar ahí si quieren pintar, no se preocupe, que aquí al final al cabo esto es simplemente es una evidencia que conste de que efectivamente ustedes participaron del proceso. Ya Angie tomó ok, Angie, Marisol y Daniela. Daniela, voy a tomar la captura. Daniela García, a que Daniela se fue a cenar. Daniela como que no está ahí. Bueno, listo. Entonces voy a tomar la captura aquí con los que se encuentran presentes. Bueno, listo. Ok. Entonces, simplemente para finalizar, si no hay dudas, si no hay inquietudes, pues básicamente a todos ustedes, estimados estudiantes de prácticas profesionales del programa de administración de empresas, a todos ustedes les expreso muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inconveniente, ustedes me lo pueden comunicar a mí. Recuerden que mi nombre es Leonel Moscote Díaz y yo soy el instructor, el docente, el guía que los va a acompañar a ustedes en este proceso como tal. Me pueden contactar a través del grupo de WhatsApp, de manera interna o en el grupo, me pueden llamar, me pueden escribir al correo que con muchísimo gusto yo los puedo orientar. Entonces, no siendo más, en el nombre de la Universidad Magdalena, en el nombre de la Dirección de Prácticas Profesionales TIPRO, a todos ustedes, estimados estudiantes, les deseo éxitos y bendiciones en su proceso de práctica. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche y mañana les hago llegar la grabación, ¿ok? Vale, profe, muchas gracias. Ok, Igualmente, Gracias, profesor, Gracias, profe. muchas profe, gracias. igualmente. que descansen. Igualmente, profe.